Saludos, saludos, saludos. Encantadísimo de estar una vez más con ustedes y con Carlos Cuello, hermano. Para mí es un honor estar contigo, Mozart. Así es. Este es el último programa del mes de abril, Del cuarto mes de del abril. año. Ya entramos en mayo. Así mismo. En mayo. Ya no se puede decir mes de la lluvia porque abril le cogió parte. Aquí ha estado lloviendo. Sí, sí, por suerte. La pluviometría ha subido en forma por suerte. significativa. Aquí hay unos buenos aguaceros. Buenos aquí el clima es un poquito difícil de predecir. Sí, así es. El clima de la naturaleza y el clima Y político. el político también. Y el económico. Mira, Cuello, tenemos el Fondo Monetario Internacional, pero ya allá en Washington. Él aprobó el informe que le llevó la comisión que estuvo en la República, la revisión que hicieron. Entonces revisaron allá y encontraron, o sea, aprobaron a unanimidad. Aprobado a unanimidad. Ahí está la proyección del 5.5% para la economía para el próximo año. Ahí está que la economía se mantiene estable, los niveles de inflación manejables también. Está fabulosamente bien el asunto de la ponderación que se hace a la inversión extranjera directa en el país, la acumulación de reservas realmente importante para la República Dominicana, pero al mismo tiempo vuelve a hacer un llamado de atención sobre la necesidad de darle sostenibilidad al proceso de crecimiento con estabilidad de la economía, a prestarle atención al problema del endeudamiento y al asunto de la fiscalidad. ¿Qué te parece, Perfecto. Eso, tú resumes ahí, ¿no?, lo que es el comunicado de prensa del fondo. Sí. Y ahora tú vas vamos a analizarlo. Ahora tú vas a los detalles. Después de... vamos a la pausa. Patrocinadores, pasamos a la análisis. Exacto, muy bien. Carlos, nos quedamos en el Fondo Monetario Internacional y lo que dispusieron por allá y con el asunto de la fiscalidad. ¿Cómo tú lo viste? Sí, a final del año tú y yo analizábamos aquí la nota que emitió la comisión, pero obviamente que el reporte de esa comisión debe ser conocido por otras instancias en el Fondo Monetario Internacional, como el directorio, e incluso cuando hay aspectos que requieren cierta atención debe ir a otra instancia. En este caso fue aprobado una unanimidad en una instancia, digamos que anterior a la superior. Así es. Y tal como tú destacabas, el documento primero pasa revista a lo que fue el comportamiento de la economía para el año pasado, o sea, una especie de diagnóstico. Así es. Que hasta cierto punto la importancia que tiene ese diagnóstico es que valida lo que ya el Banco Central había establecido. Había comunicado. Para los que no creen en las mediciones del Banco Central. Exactamente. Entonces se ratifica el crecimiento de la economía, se ratifica la fortaleza de la economía, la estabilidad macroeconómica, por los indicadores que tú destacabas, el tipo de cambio, el nivel de reserva, comportamiento del producto, nivel de inflación. Los niveles incluso de supervisión, eso es importante. También el sector financiero. De supervisión financiero, con la superintendencia de banco, la labor de la superintendencia de banco. Exacto, o sea, todos los indicadores macroeconómicos de estabilidad están, digamos que ratificados por en este caso el directorio del Fondo Monetario Internacional, que coincidió con la visita del gobernador a Washington, a raíz de la reunión del Fondo Monetario y su gemelo, el Banco Mundial, ¿no?, del cual participan los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los más de 190 países que conforman la membresía del Fondo Monetario Internacional. Y también se pasó balance a la economía mundial,
muy buenas expectativas, por cierto, de crecimiento casi un 4%, crecimiento de la economía norteamericana, que para nosotros es básica, una vinculación directa, importante, ¿no? directa. Y en el caso de Latinoamérica, una recuperación. Sí. Pero dentro de ese contexto, la economía dominicana aparece con la proyección. No solamente como el comportamiento del año pasado, sino con proyecciones para este año, que la sitúan entre un 5.5 y un 6%. Y un 6%. Y ya los 2 primeros meses que tú y yo analizamos la semana pasada, 6,7%. exacto, están por encima. O sea Muy que por encima. eso manda muy buenas señales. Por supuesto. A lo que es, digamos, son una perspectiva que se pueden formar los agentes económicos, los que toman decisiones de inversión, las decisiones de consumo. Un incremento en el primer trimestre de las exportaciones un 15%. Eso es un panorama positivo. Es un panorama positivo. Entonces, la otra parte que el documento del fondo también enfatiza es en la necesidad, pero eso no solamente para República Dominicana. No lo dice para... Todos los documentos de ellos, como son las perspectivas económicas mundiales y otros documentos como la revista Finanzas y Desarrollo, están haciendo énfasis en la necesidad de que se impulsen reformas fiscales. Pero lo hace la CEPAL también. Sí, pero tú sabes cuál es el asunto. El asunto es que ahora la economía mundial y las economías de la región han sido beneficiadas por altas tasas de crecimiento, estabilidad en los precios, de la materia prima sobre todo, ¿no? Y acceso a los mercados de capital. El caso nuestro, por ejemplo, que hemos abierto el mercado de capitales para financiar el déficit. Y eso ha permitido un crecimiento, pero la advertencia va en el sentido de que el mejor momento para tú hacer reformas es justamente cuando la economía lo soporta. Exactamente. Porque cuando viene la vaca flaca, ¿no? La economía hay que hacer la reforma, pero es cuando menos la soporta. Yeah. Porque es más, como te digo, está más debilitada la base de la economía. Entonces ellos sí advierten en el sentido de que aun cuando la economía evidencia fortaleza, tiene buena perspectiva, pero que debe cuidar lo sobre todo el déficit fiscal. Exactamente, cuando tiene factores ahí adversos. Claro. Porque un factor adverso, el fundamental en esto es, primero, control del gasto. Hay que mejorar gasto, pero ahí sale a reducir el asunto de los ingresos del Estado, que siguen siendo muy mínimos, 14 y tanto por ciento, Cuello, muy por debajo de la media de Pero hay que ver cómo se gasta también. Sí, por eso te digo, factor gasto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo necesidad de mayor recursos para el Estado. Claro. O sea, son factores que hay que tomar en cuenta. Decía en estos días el de Planificación Económica y Desarrollo, Isidro Santana, que 14% no da para nada. Dice él, un extremo, down. Porque fíjate dónde hemos llegado. Nosotros tenemos inversiones muy importantes en materia de infraestructura a todos los niveles, y eso es importante. Pero está el asunto de la fiscalidad. Yo, por ejemplo, yo sigo apostando, ya el gobierno dispuso que no, a que estamos compelidos, más temprano que tarde, a una reforma fiscal integral completa. Sí, debe ser una reforma integral completa porque ahora mismo justamente hay un proyecto de ley ahí para amnistía, a raíz de la ley de lavado, pero seguimos haciendo lo mismo, seguimos poniendo parches. Sí. Una de las cosas que enfatiza el fondo y los mismos autores de trabajo en la revista Finanzas y Desarrollo es la simplificación de lo que debe ser un esquema. Sí, esa es otra cosa también. Que le facilite al contribuyente el pago. Que no se la pongan difícil. No, porque si es muy complicado. Muy complicado. El contribuyente, aunque tenga la mejor intención, el contribuyente a veces hasta desconoce. Se bloquea. Hasta lo desconoce. Claro, dice, bueno, que vengan a cobrar. Exactamente. Porque además tiene costos de burocracia, ¿no? Que para un pequeño negocio, oye, no puede darse el lujo de pagar un situaciones técnico, que no lo contador, no lo soporta. No lo soporta. Exacto. No lo soporta. Y eso contraviene el espíritu y la voluntad, por ejemplo, de la administración del presidente Danilo Medina, que dice que el país debe apuntar a una nación, a una sociedad de clase media. Claro. Pero imagínate una clase media con esta embestida, en verdad, y esta falta de coherencia y de búsqueda de mecanismos que le permitan a esa clase media el emprendurismo, echar hacia adelante. Es muy difícil, claro. Así es. Así. Parece que nos están haciendo señas, ¿no? Vamos entonces a la pausa y entonces volvemos.
tienen ya su nuevo talonario de comprobante fiscal. Carlos, eso ha creado un movimiento terrible a todos los niveles, el cambio ese del comprobante fiscal, porque ya a partir, ya 1 de mayo. No, la semana ya. Marcando la semana, hay que cambiar esos códigos. Pero para eso, el que hay que ponerse al día, tiene que estar al día. Ah, sí. Si no estás al día, no tienes acceso a eso. Y si no tienes acceso a ese código, entonces tampoco tienes acceso a la facturación, a las facilidades, al negocio. No, el negocio se paraliza porque el problema es que aunque yo quiera comprarte un servicio, si tú no me das un comprobante fiscal, esa factura que tú me estás dando no es válida. No se reconoce como un gasto deducible para el negocio que está adquiriendo el servicio. Ya. O sea que eso equivale prácticamente a cerrarte el negocio. O sea, tú vas ahora mismo a comprar algo a un negocio y te dice, mira, no tengo factura fiscal. Tú no lo vas a comprar. Tú no la vas a comprar, claro que no. Porque no te lo van a aceptar en tu compañía como deducible. Exactamente. Entonces, hay muchos negocios que van a tener serias dificultades. No sé qué tan ahora yo preparada me pregunto, podría estar la renta para poder atender el cúmulo de solicitudes que deben estar llegándole. Sobre todo porque nosotros los dominicanos tenemos por costumbre dejar las cosas para última hora. Sí. Y entonces ellos tienen que darle una nueva numeración, porque cambia la serie, cambia la numeración. Completamente. Había la serie A y P, creo. Sí. Ahora la serie A creo que va a ser siempre reemplazada por otra serie. Los códigos van a ser modificados también. La renta es la que te va a autorizar un determinado número de comprobantes, porque antes tú solicitabas y automáticamente te daban lo que tú pidieras. Tú pedías 500 y a lo mejor nada más usabas 50. Entonces ahora todo esto cambia con la norma 0816, 0618 creo que. Entonces la renta ha estado preparándose, pero no sabemos si con anterioridad que ya sea exigible, flexibilizará lo que va a ser la entrada en vigencia. Mira, está Carlos, programado para que ya con la semana que viene arranque con los nuevos comprobantes. Mira, Carlos, nosotros desde aquí y desde los diferentes espacios donde participamos hemos reconocido al efecto los avances que hemos tenido en materia de tributaria, o sea, de la organización y de cómo se ha ido avanzando en las cobranzas, ¿verdad?, en los procesos. Eso se ha avanzado muchísimo. Pero por lo que uno percibe entre los pequeños, medianos empresarios, me late que hace como que le haría faltaría un poco más de tiempo para la aplicación de esa nueva norma. Como que le hace falta un poquito de tiempo. No estoy seguro que las autoridades, como tú planteas, estén preparadas, tengan la estructura como para implementar en este momento. Preparado, yo dudo que la misma dirección yo no creo que esté totalmente yo no sé preparada, de dónde, pero el hecho de que los negocios para poder accesar a los tengan que tener, tienen que tener pero eso te crea una situación, su situación al día, Sí, pero eso te crea una situación de taponamiento, de incertidumbre, incluso la misma gente que quizá había pensado en formalizar su negocio se echa para atrás. Todo eso hay que pensarlo, porque eso tiene sus bemoles, hay que pensarlo muy bien. Así que vamos a ver qué pasa. Eso se supone que entrará en vigencia ahora a partir del día 1. Vamos a ver qué pasa. Pero todos los comprobantes fiscales. Sí, yo creo que todavía hay tiempo para un almohadazo. Que conte los comprobantes fiscales emitidos, lo que se vayan a emitir a partir de la semana que viene, deben tener nueva numeración. Ahora, los que fueron emitidos hasta el 30 de abril son válidos, no obstante que se va a presentar la declaración en el mes que viene. En el mes que viene. O sea, que dan unos días después del mes siguiente. Vamos a ver qué pasa. Por otra parte, a propósito del 1 de mayo, está la discusión sobre el Código Laboral. Vamos a decir, 5 años lleva ya. La discusión lleva. Sí, la discusión, 5 años. Y el Código tiene 25, más de 25 porque es del 92. Sí, hay una gran presión por parte sobre todo el sector laboral, que quiere que haya la reforma. Lo único que a su manera. Yo pienso que esto de a su manera también hay que revisar las actitudes ahora.
El mercado ha cambiado muchísimo. Claro, claro. El mercado laboral ha cambiado Claro, muchísimo. claro. La situación del país no es la misma. El modelo incluso económico replantea como la incorporación de tecnología, la mecanización, todos esos factores. En el 92 no había internet. Eso es una cosa, eso es otra cosa. Y ese fue el código que tenemos del 92. Sí, no sé, los trabajadores están muy bien asesorados, tienen muy buenos asesores ahí, encabezados por don Rafael Albuquerque, por el doctor Rafael Albuquerque. Pero yo creo que es una situación como para sentarse muy fríamente, pensando no solo en una labor de coyuntura y de resolver uno que otro problema, porque tú decías, por ejemplo, con las madres, las mujeres embarazadas en gestación, tenemos que revisar, ver y con el primer empleo también. El primer empleo, la cesantía. Esos son los puntos todos esos puntos tan neurálgicos, tan sensibles, tienen que ser sometidos a una discusión. Además, no teníamos seguridad pero despojada de asuntos de jalar para un solo lado. Hay que negociar, porque son hay que tratar de buscar, en la medida de lo posible, empujar la carreta en una misma dirección. Claro, no se explica, que ya siempre estas noticias se retoman cuando se aproxima el 1 de mayo. Sí, claro. Y a propósito de que se va a conmemorar el 1 de mayo, se va a celebrar el próximo lunes, que es 30 de abril, sí, que no será laborable. No será laborable, sí. Mañana. Exacto. Entonces se retoma otra vez el debate. Pero lo cierto es que dentro de lo que son las reformas, el pacto laboral, el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto por la educación. La educación es el único que se ha sacado a flote. Y todavía tiene muchísimos elementos que completar, pero se echó hacia adelante. Exacto, pero los otros están rezagados, sobre todo el pacto fiscal. Sí, que es fundamental. Como usted decía, ese es fundamental. Obsérvate en la sugerencia del fondo que siempre ponen, porque la visión del fondo es diferente a la que nosotros teníamos de los años 80, ¿no? Que no se descuide la parte social, que se le fortalezca, que se fortalezcan los recursos. Y habla muy claro de salud, y habla muy claro de educación y de programas sociales. Y de programas sociales, que en eso nosotros hemos avanzado mucho. Sí, pero todavía tenemos una deuda social muy grande. Pero amplia. Y hay que ver que todos esos requerimientos de los trabajadores, por ejemplo, esa redistribución de la riqueza que todos estamos empeñados en que se haga de la mejor manera posible, tiene precisamente en nichos como eso la respuesta. En la medida en que usted le abre las compuertas de la educación a la población, a los trabajadores, de la salud, del transporte, un transporte más barato, más eficiente, ¿verdad? Que usted disminuye, por ejemplo, que una familia tenga acceso a la vivienda, ¿verdad? A los servicios como el agua potable, la energía eléctrica más barata. Todo eso es redistribución. Mejora la calidad de vida de la redistribución. Y si a eso usted le agrega la necesidad también de seguir mejorando, porque hay que reconocer que ha mejorado, sobre todo en forma muy sectorial, el salario. Entonces estamos hablando. Sí, sobre todo garantizar una mejor redistribución sin entorpecer la creación de riquezas. Exactamente. Porque si tú aplicas una política de redistribución y eso desestimula la creación de riquezas, entonces está afectando a lo mismo que tú dices defender, como sucede con los gobiernos populistas. Exactamente. Reparten las riquezas que encuentran, pero no se crean nuevas riquezas. O se crean situaciones como la creada recientemente en Nicaragua, donde el populismo con el asunto de la seguridad social conllevó que un régimen que venía tranquilo, estable, trabajando bien, se le revolteara a la gente. Sí, parece que esa fue la gota que rebosó la copa. El populismo. Exacto. El populismo es peligroso. Muy peligroso. Y la gente se vende fácil porque le presenta a la gente una ilusión, ¿no? Pero resulta que para tú poder cumplir, tú no puedes entorpecer lo que son, de alguna manera, lo que es la plataforma de creación de riqueza. Entonces es muy fácil decir, no, los culpables son los empresarios. No, espérate, nosotros necesitamos los empresarios. Podemos garantizar una mejor política de redistribución de la riqueza, pero sin entorpecer lo que ya está creado, la base, la sustentación, digamos, de lo que es esa creación de oportunidades. Sí, porque ese es el eje. Por eso nosotros vemos también, Carlos, ese fenómeno que se viene dando bien, ese proceso
de alianza estratégica sector público-privado. La alianza tiene que haber armonía. Por ahí es que entre tiene, el trabajo, el capital y el por ahí es que tenemos que manejar. Tiene que haber armonía. Porque sin eso difícilmente nosotros o por lo menos negociación. Sí, claro. Porque cada quien va a ganar por sus intereses. Claro, claro que Pero sí. bueno, vamos a negociar. Claro, claro. Hay que hacerlo de esa manera. De manera que no entorpezcamos el proceso de desarrollo que tiene como uno de sus soportes fundamentales al creador de las riquezas, que es el creador de los empleos. Claro. ¿Verdad? Que es el sector privado. Claro. Pero bueno, vamos a ver si mayo viene mejor y seguimos proyectando una economía como lo dice el Fondo Monetario Internacional y logramos ese 5.5 o quizás el 6%. Quizá más. Sería muy importante. Pero a eso hay que darle sostenibilidad. Y la sostenibilidad viene dada necesariamente por reformas como esa de la... Creo que esa es como la palabra reforma clave, fiscal. sostenibilidad. La sostenibilidad. Porque no hacemos nada con crecer ahora Y a que una luego tasa acelerada, venga y entonces después la reversa. venga de shock. Ay, mi madre. Exacto. Gracias, Como hermano. siempre, Muy placer. bien. Señores, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.